un lustrabotas negro le devuelve la cartera a un adinerado director ejecutivo. Lo que hace el director ejecutivo a continuación cambia su vida para siempre. La voz de Malik resonó en el aire húmedo de la mañana mientras se abría paso entre la multitud en la avenida Hensley, con la cartera de cuero negro firmemente agarrada en su pequeña mano. El hombre ya estaba a mitad de la transitada calle, alto y veloz, con un abrigo color carbón. Sus zapatos lustrados resonaban contra el pavimento, dirigiéndose hacia la esquina sin detenerse. Malik salió disparado tras él, esquivando por poco a un ciclista y chocando con un peatón que maldijo en voz baja. Pero para cuando Malik llegó a la acera, el hombre se había desvanecido entre el mar de paraguas y oficinistas madrugadores. Respirando con dificultad, Malik miró a ambos lados de la calle. Los imponentes edificios se alzaban como gigantes silenciosos en la niebla matutina. Las ventanas captaban destellos de luz tenue del cielo nublado. Sonaban las bocinas. Los pasos chapoteaban en los charcos, pero no había rastro del hombre. Malik bajó la vista hacia la cartera, con los dedos ligeramente temblorosos. Su chaqueta estaba empapada por la llovizna, y las suelas gastadas de sus zapatillas ya estaban húmedas tras horas de pie junto a la acera. Caminó lentamente hacia su lustrabotas, con la cabeza dando vueltas. No era una cartera cualquiera, era pesada, de cuero auténtico. Malik la abrió bajo la ligera protección de un kiosco, lo justo para echar un vistazo dentro sin llamar la atención. Había billetes gruesos doblados con pulcritud, más de 100 de los que Malik había visto jamás juntos, tarjetas de platino con ribete dorado y una elegante tarjeta de identificación negra que decía Thomas Langston, director ejecutivo de Halbridge Industries. A Malik se le cortó la respiración. Había oído el nombre antes, todos lo habían oído. Halbridge era la gigantesca constructora que se alzaba sobre la mitad del horizonte de la ciudad. Su padre, una vez, le señaló una torre de Halbridge mientras empujaba un carrito de la compra a casa del trabajo, diciendo: «Esos son los hombres que construyen ciudades, Malik, y no olvidan sus ladrillos». En aquel momento, Malik no había entendido lo que eso significaba. Pero ahora, de pie en la esquina con una cartera que probablemente contenía más dinero del que su familia había visto en un año, sentía el peso de una decisión oprimiéndolo. Miró a su alrededor. Nadie se había dado cuenta. Podía llevarse el dinero, pagar el alquiler, comprarle a su madre medicinas de verdad, no las pastillas caducadas de la clínica de descuentos. Tal vez incluso comprarle un abrigo de verdad para el invierno. Pero la voz de su padre volvió a él, baja, seria e inquebrantable. No puedes elegir la vida en la que naces, hijo, pero sí eliges el tipo de hombre en el que te conviertes. Malik cerró la cartera. La decisión lo quemaba por dentro mientras guardaba la caja de lustrabotas en su mochila y se la colgaba del hombro. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la cartera. Esta vez no corrió. Caminó, firme, con determinación, bajo la lluvia hacia la dirección impresa en la tarjeta de visita que había dentro. La torre de Industrias Halbridge se alzaba como un monumento cerca del corazón de la ciudad. Sus anchas paredes de cristal brillaban incluso en la luz grisácea, y sus puertas giratorias giraban sin cesar mientras la gente trajeada entraba y salía. Malik se detuvo al otro lado de la calle, mirándola fijamente, sintiendo el dolor en las piernas por haber estado de pie toda la mañana. Ni siquiera estaba seguro de que lo dejaran entrar. Aún así, cruzó, evitando con cuidado los charcos que se habían formado en la acera. Al cruzar las puertas de cristal, el aire cálido del interior casi le dejó sin aliento. Suelos de mármol, iluminación tenue. Una gran escultura de 2 manos sosteniendo una viga de acero se alzaba en el centro del vestíbulo. El espacio olía a pulimento de limón y colonia cara. Un guardia de seguridad, alto, calvo y de mirada penetrante, se adelantó de inmediato. «¿Puedo ayudarte, hijo?» Malik asintió, sin saber qué tan alto hablar. «Encontré una cartera, es de un tal señor, Langston». El guardia arqueó una ceja. «¿Señor? ¿Langston?» «Sí, señor. Vi cómo se la soltó a Hensley. Intenté atraparlo, pero desapareció entre la multitud». El hombre lo observó detenidamente. Malik sintió la mirada fija en sus vaqueros andrajosos y su chaqueta remendada. «¿La trae?» Malik abrió su chaqueta y sacó lentamente la cartera, sosteniéndola como si fuera de cristal. El guardia no la tocó. En cambio,
Hizo un gesto hacia la recepción. Venga conmigo. El recepcionista era un hombre delgado con un traje impecable y el cabello perfectamente peinado hacia un lado. Cuando el guardia le explicó, su expresión pasó de la curiosidad al escepticismo. ¿Me está diciendo que recogió la cartera de Thomas Langston en la calle?, logró el recepcionista con sequedad. ¿Y simplemente vino hasta aquí para devolverla? Malik se irguió. Sí, señor. El recepcionista entrecerró los ojos, pero extendió la mano lentamente y tomó la cartera. La abrió, comprobó el documento de identidad, las tarjetas, el efectivo. Todo estaba allí. Su expresión cambió ligeramente. Todavía cauteloso, pero ahora un poco más curioso. La mayoría de los niños no habrían hecho esto, murmuró el hombre. Malik se encogió de hombros, intentando disimular. Supongo que no soy como la mayoría de los niños. El recepcionista esbozó una leve sonrisa antes de coger el teléfono. Le avisaré a su oficina. No hace falta, dijo una voz grave a sus espaldas. Tanto el empleado como Malik se giraron. Un hombre con un traje gris a medida estaba de pie junto al ascensor, con una mano en el bolsillo y una carpeta en la otra. Parecía de unos 50 años, alto, con la mandíbula cuadrada y mechones plateados en el pelo corto. Sus ojos se clavaron en Malik con serena precisión. «Eso es todo, Henry», le dijo al empleado. El hombre dio un paso adelante, lento y pausado, extendiendo la mano. Malik no se movió. «Vi la grabación», dijo en voz baja. «Me perseguiste». Los ojos de Malik se abrieron ligeramente. «¿Es usted el señor Langston?» Thomas Langston asintió. «Lo soy». Malik extendió la mano y la estrechó. Era firme, cálida. «No tenía por qué traer esto», dijo Langston, señalando la cartera que el empleado aún sostenía. Malik lo miró a los ojos. «Sí, lo hice». Por un segundo no dijeron nada más. El vestíbulo bullía a su alrededor, teléfonos sonando, puertas abriéndose y cerrándose, pero en ese pequeño círculo se sentía extrañamente silencioso. Langston lo observó con una mirada indescifrable. «¿Cómo te llamas?» «Malik. Malik Turner». «Bueno, Malik Turner», dijo Langston, volviendo a mirar la cartera. La mayoría de la gente no habría entrado por esa puerta. Malik se encogió de hombros de nuevo, intentando disimular los nervios. «No soy como la mayoría de la gente». Langston sonrió y asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión silenciosa. Se giró hacia el empleado. «Que registre esto, y asegúrese de que le preparen un paquete de agradecimiento». «Sí, señor Langston», respondió el empleado. Malik se dio la vuelta para irse. Mientras regresaba por el vestíbulo de mármol, con los zapatos chirriando ligeramente sobre el suelo pulido, sintió que lo observaban. No era la recepcionista ni el guardia de seguridad. Era algo más alto. Muy arriba, en una oficina esquinera, rodeada de cristales, un hombre observaba de pie tras unas ventanas tintadas la imagen del chico que salía del edificio. No dijo ni una palabra. Simplemente tamborileaba con los dedos contra el reposabrazos de su silla, con los ojos entrecerrados, pensando ya en lo que vendría después. Y mientras Malik volvía a salir a la lluvia y se ponía la capucha, no se dio cuenta de que la cámara en la pared de mármol se inclinaba ligeramente para seguirlo, ni de que la figura del traje permanecía quieta, observándolo. Siguió caminando, sin darse cuenta de cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Mientras se alejaba, no se dio cuenta de que la cámara de seguridad enfocaba su rostro ni del hombre del traje que lo observaba desde la ventana de una oficina esquinera. A la mañana siguiente, mientras la ciudad bullía de movimiento y el sol luchaba por abrirse paso entre las densas nubes grises, un hombre con abrigo largo y gafas de sol oscuras bajó silenciosamente de un coche negro y se dirigió a la esquina de la avenida Hensley. Se movía con intención, pero sin llamar la atención, mezclándose con la corriente de madrugadores y trabajadores con café. Se llamaba Thomas Langston. No creía en la suerte, ni en los accidentes. Durante sus décadas al frente de Industrias Halbridge, Langston había aprendido que la gente hacía las cosas por razones, algunas obvias, la mayoría ocultas. Así que, cuando un chico de la calle entró en su edificio y devolvió una cartera llena de más dinero del que muchos verían en un mes, el instinto de Langston no fue el de agradecer, sino el de sentir curiosidad. Langston observó la acera con atención. Entonces lo vio.
El recepcionista era un hombre delgado con un traje impecable y el cabello perfectamente peinado hacia un lado. Cuando el guardia le explicó, su expresión pasó de la curiosidad al escepticismo. ¿Me está diciendo que recogió la cartera de Thomas Langston en la calle?, logueó el recepcionista con sequedad. ¿Y simplemente vino hasta aquí para devolverla? Malik se irguió. Sí, señor. El recepcionista entrecerró los ojos, pero extendió la mano lentamente y tomó la cartera. La abrió, comprobó el documento de identidad, las tarjetas, el efectivo, todo estaba allí. Su expresión cambió ligeramente, todavía cauteloso, pero ahora un poco más curioso. La mayoría de los niños no habrían hecho esto, murmuró el hombre. Malik se encogió de hombros, intentando disimular. Supongo que no soy como la mayoría de los niños. El recepcionista esbozó una leve sonrisa antes de coger el teléfono. Le avisaré a su oficina. No hace falta, dijo una voz grave a sus espaldas. Tanto el empleado como Malik se giraron. Un hombre con un traje gris a medida estaba de pie junto al ascensor, con una mano en el bolsillo y una carpeta en la otra. Parecía de unos 50 años, alto, con la mandíbula cuadrada y mechones plateados en el pelo corto. Sus ojos se clavaron en Malik con serena precisión. «Eso es todo, Henry», le dijo al empleado. El hombre dio un paso adelante, lento y pausado, extendiendo la mano. Malik no se movió. «Vi la grabación», dijo en voz baja. «Me perseguiste». Los ojos de Malik se abrieron ligeramente. «¿Es usted el señor Langston?» Thomas Langston asintió. «Lo soy». Malik extendió la mano y la estrechó. Era firme, cálida. «No tenía por qué traer esto», dijo Langston, señalando la cartera que el empleado aún sostenía. Malik lo miró a los ojos. «Sí, lo hice». Por un segundo no dijeron nada más. El vestíbulo bullía a su alrededor, teléfonos sonando, puertas abriéndose y cerrándose. Pero en ese pequeño círculo se sentía extrañamente silencioso. Langston lo observó con una mirada indescifrable. «¿Cómo te llamas?» «Malik. Malik Turner». «Bueno, Malik Turner», dijo Langston, volviendo a mirar la cartera. «La mayoría de la gente no habría entrado por esa puerta». Malik se encogió de hombros de nuevo, intentando disimular los nervios. «No soy como la mayoría de la gente». Langston sonrió y asintió lentamente, como si hubiera tomado una decisión silenciosa. Se giró hacia el empleado. «Que registre esto, y asegúrese de que le preparen un paquete de agradecimiento». «Sí, señor Langston», respondió el empleado. Malik se dio la vuelta para irse. Mientras regresaba por el vestíbulo de mármol, con los zapatos chirriando ligeramente sobre el suelo pulido, sintió que lo observaban. No era la recepcionista ni el guardia de seguridad. Era algo más alto. Muy arriba, en una oficina esquinera, rodeada de cristales, un hombre observaba de pie tras unas ventanas tintadas la imagen del chico que salía del edificio. No dijo ni una palabra. Simplemente tamborileaba con los dedos contra el reposabrazos de su silla, con los ojos entrecerrados, pensando ya en lo que vendría después. Y mientras Malik volvía a salir a la lluvia y se ponía la capucha, no se dio cuenta de que la cámara en la pared de mármol se inclinaba ligeramente para seguirlo, ni de que la figura del traje permanecía quieta, observándolo. Siguió caminando, sin darse cuenta de cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Mientras se alejaba, no se dio cuenta de que la cámara de seguridad enfocaba su rostro, ni del hombre del traje que lo observaba desde la ventana de una oficina esquinera. A la mañana siguiente, mientras la ciudad bullía de movimiento y el sol luchaba por abrirse paso entre las densas nubes grises, un hombre con abrigo largo y gafas de sol oscuras bajó silenciosamente de un coche negro y se dirigió a la esquina de la avenida Hensley. Se movía con intención, pero sin llamar la atención, mezclándose con la corriente de madrugadores y trabajadores con café. Se llamaba Thomas Langston. No creía en la suerte, ni en los accidentes. Durante sus décadas al frente de Halbridge Industries, Langston había aprendido que la gente hacía las cosas por razones, algunas obvias, la mayoría ocultas. Así que cuando un chico de la calle entró en su edificio y devolvió una cartera llena de más dinero del que muchos verían en un mes, el instinto de Langston no fue el de agradecer, sino el de sentir curiosidad. Langston observó la acera con atención. Entonces lo vio. El lunes siguiente, Malik cruzó las puertas giratorias de cristal de Halbridge Industries, no como visitante sino como becario. El cambio fue abrumador.
Dentro del elegante edificio, el ritmo era rápido, y la gente, aún más. Le dieron una placa de identificación, una camisa con cuello que le quedaba mal y una lista de tareas que al principio no tenía sentido. Entregar carpetas selladas en las salas de conferencias, pasar memorandos de un piso a otro, registrar los inventarios de suministros de oficina y nunca hablar amén. Algunos empleados sonreían cortésmente. Otros lo ignoraban por completo. Algunos se quedaron mirándolo fijamente demasiado tiempo, preguntándose qué hacía allí un chico como él. Pero el peor de todos era un hombre llamado Bryce. Gerente de comunicaciones internas, Bryce era alto, delgado y hablaba como si todo le aburriera. Desde el primer día dejó claro que no le gustaba Malik. «Eres el empleado de caridad», dijo Bryce una tarde mientras le entregaba a Malik una pila de archivos pesados. «El pequeño proyecto de Langston, no lo estropees». Malik no dijo nada, simplemente asintió y se marchó, aunque ya le dolían los brazos. Los días siguientes no fueron mucho más fáciles. Bryce no dejaba de acumularle trabajo. Tareas para 2 personas, recados que abarcaban 3 departamentos, archivos tan desorganizados que le daban vueltas la cabeza, y todo mientras susurraba a otros becarios, a ver cuánto aguanta el chico de la calle. Pero Malik no se rindió. Todas las noches llegaba a casa exhausto, pero la sonrisa de su madre le recordaba por qué seguía yendo. Le habló de los ascensores, las enormes salas de conferencias acristaladas y los nombres en las paredes. No mencionó a Bryce, ni cómo le dolía la espalda de levantar cajas, ni cómo sus dedos seguían oliendo a betún por mucho que se los lavara. En cambio, se centró en lo que importaba. Tenía una placa, tenía un escritorio, aunque estuviera en un almacén, y tenía una oportunidad. Pero lo que Malik no sabía, lo que nadie sabía, era que Thomas Langston tenía motivos más allá de la gratitud para traerlo a Halbridge. Meses antes, un archivo confidencial de un proyecto había desaparecido. Había desaparecido de los registros digitales y en papel. Seguridad interna no encontró rastro. Las sospechas rondaban como tiburones. Pero Langston, sin confiar en nadie de la alta jerarquía, decidió traer a alguien sin vínculos, sin lealtades, alguien que fuera invisible. Ese alguien era Malik Turner. Langston no mencionó el archivo desaparecido. Simplemente observaba, desde lejos, observando quién intentaba hablar con Malik, quién lo observaba demasiado de cerca, quién lo subestimaba, y poco a poco, las piezas empezaron a moverse. En los oscuros pasillos de Halbridge, Malik Turner se había convertido en algo más que un niño con una caja de lustrado. Se estaba convirtiendo en una prueba. Malik estaba a punto de convertirse en una pieza clave en un juego muy adulto. Malik se detuvo frente a la puerta entreabierta, con los dedos aún sujetando la carpeta manila que debía dejar. Voces flotaban por la rendija, susurros agudos y ansiosos. «Esto tiene que desaparecer, Krellin», dijo un hombre. «Le echamos la culpa a Mathers. De todos modos, se jubila. Nadie cuestiona a un hombre que se marcha con malos números». Otra voz le siguió, más baja pero llena de tensión. «¿Y la auditoría?» «Gestionada, pero solo si los originales han desaparecido». Malik se quedó paralizado en el ala ejecutiva, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el zumbido de la fotocopiadora cercana. El pasillo estaba vacío. Los pisos pulidos brillaban bajo las tenues luces del techo, pero el peso de lo que escuchaba lo aprisionaba como cadenas. Reconoció la primera voz, Bryce. El hombre le había amargado la vida durante las últimas 2 semanas. El segundo nombre, Krellin, le sonaba menos, pero Malik lo había visto en memorandos internos. Era un miembro de alto rango de la junta directiva, alguien con influencia y conexiones. Malik no comprendía el alcance total de lo que hablaban, pero ciertas palabras le llamaron la atención como señales de alerta. Desaparecer, anclar, auditoría. Algo iba mal. Muy mal. Malik retrocedió, con cuidado de no hacer ruido. Fingió haber entrado en el pasillo mientras empujaba la puerta del trastero y colocaba la carpeta en la bandeja designada. Luego, sin mirar atrás, caminó rápidamente hacia el ascensor, con los pensamientos dando vueltas más rápido que los números descendentes. Esa noche no durmió. Se sentó en su habitación. La tenue lámpara proyectaba largas sombras en las paredes, con el cuaderno abierto delante. Garabateó las palabras que recordaba: fondos, Mathers, auditoría, Krellin, Bryce. Trazó una línea uniendo los nombres y rodeó auditoría pendiente 2 veces.
En su mochila había un pequeño montón de carpetas que le habían autorizado a llevar a casa para ordenar. Las sacó con la esperanza de distraerse, pero una llamó la atención. Tenía un sello rojo en negrita. Auditoría pendiente. La misma frase de la que habían hablado en susurros. Malik la abrió con cautela. Dentro había hojas de cálculo, docenas de filas y columnas llenas de cifras, facturas y firmas. La mayoría no tenía sentido, pero algo no cuadraba. Había visto suficientes matemáticas en la escuela como para darse cuenta cuando los números no cuadraban. Pasó a una página de resumen. Según una hoja, Halbridge había pagado $620,000 por consultoría externa a una firma llamada Knox y Feld, pero otro documento dentro mostraba que la misma firma se había disuelto 6 meses antes. ¿Una factura falsa? ¿Una tapadera? A Malik le empezaron a sudar las manos. Copió los números clave y los nombres de los archivos en un bloc de notas que guardaba escondido en su mochila, luego guardó los documentos originales en la carpeta y la selló. Sabía que no podía acudir directamente a nadie. Bryce era demasiado poderoso. Incluso algunos de los becarios parecían seguir sus indicaciones, pero tampoco podía ignorar lo que encontró. 2 días después, el edificio se estremeció con las alarmas. El humo se extendía por el 4º piso y los bomberos llegaron en minutos. Fue un incendio pequeño, localizado, sin heridos. Pero los daños eran específicos. El almacén del ala ejecutiva se había incendiado. Los memorandos internos lo calificaron de incidente de cortocircuito. Langston no lo creía. Se quedó en su oficina, mirando por la ventana, con el informe del incendio en una mano y una foto de los archivadores quemados en la otra. Llevaba meses sospechando algo ilícito, pero carecía de pruebas. Ahora el incendio lo confirmaba. Alguien quería que las pruebas desaparecieran. Y entonces, tarde esa noche, algo se deslizó por debajo de la puerta de su oficina. Un solo trozo de papel. Estaba escrito a mano, con cuidado y pulcritud. En él había nombres, referencias de archivos y una nota que decía: «Encontré esto. Parece incorrecto». Langston miró la nota un buen rato antes de sentarse en su escritorio y escribir un memorando privado para sí mismo. Turner. Probablemente desconocía el alcance total. Valiente. Proceda con cautela. A la mañana siguiente, Malik fue llamado a la oficina de Langston por primera vez desde su contratación. Se sentó nervioso en el gran sillón de cuero, con las manos entrelazadas en el regazo. La oficina estaba en silencio, las paredes cubiertas de planos y premios. Langston lo observó y luego deslizó el papel por el escritorio. ¿Lo leyó? Swing preguntó con voz tranquila pero firme. Malik negó con la cabeza. No, señor, solo pensé que se veía mal. Langston asintió lentamente. Fue inteligente, pero entienda que esto lo pone en una situación muy peligrosa. Malik tragó saliva con dificultad. Langston se inclinó hacia adelante. Necesito que vuelva al trabajo. Haga como si nunca me hubiera dado nada. No cambie su rutina. No se lo diga a nadie. Malik asintió con la voz en un susurro. Sí, señor. Pero alguien ya lo había notado. Más tarde esa semana, mientras Malik recuperaba su almuerzo de su casillero, encontró la puerta metálica entreabierta. Dentro, sus cosas estaban tiradas por todas partes. Su bloc de notas había desaparecido. Y garabateadas en la pared interior con rotulador negro, 5 palabras escalofriantes. Estás en el edificio equivocado. Lo cerró de golpe, con el corazón acelerado. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a Langston. En cambio, abrió un cuaderno nuevo y empezó de nuevo. Cada interacción extraña, cada archivo extraviado, cada vez que Bryce recibía una llamada y cerraba la puerta de su oficina. Malik lo anotó todo. Recordó lo que su padre le dijo una vez durante una charla nocturna, justo antes de morir. Mantente siempre erguido, incluso cuando seas pequeño. Así que Malik se mantuvo erguido, repartía carpetas, registraba las reservas de habitaciones, subía en ascensor junto a miembros de la junta que no sabían su nombre, pero observaba, y escuchaba, y escribía. Langston se reunía con él en secreto cada pocos días, sin correos electrónicos, sin llamadas, solo breves intercambios en el pasillo o reuniones disimuladas en la sala de impresión. Entonces, por fin, Langston pronunció las palabras que Malik no esperaba. Es hora de acabar con esto. Se acercaba una gala, la celebración anual de Halbridge para socios y accionistas. Todo el personal directivo y los miembros de la junta directiva estarían presentes.
El plan de Langston era simple, pero peligroso. Instalarían un sistema de vigilancia por audio en el salón de baile y colocarían un documento cebo cerca de la vinoteca, marcado con cifras falsas vinculadas al acuerdo con Knox y Feld. Si los responsables mordían el anzuelo, hablarían. Siempre hablaban cuando se sentían seguros. El papel de Malik le entregaría accidentalmente la carpeta equivocada a Bryce durante el evento y luego desaparecería en la cocina para evitar sospechas. Llegó la noche de la gala. Malik llevaba una camisa de vestir prestada y pantalones negros, ambos demasiado grandes, e intentó mimetizarse con el personal de catering. Encontró a Bryce cerca de la escalera de cristal, riendo con un invitado. Con pulso firme, Malik se acercó. «Entrega de la oficina del señor Ashford», dijo, entregándole el archivo. Bryce apenas lo miró. «Gracias, chico». Malik se dio la vuelta y se alejó. El corazón le latía con tanta fuerza que le dolía. En la sala de control del piso de arriba, Langston escuchaba. 10 minutos después, comenzó una conversación. Bryce y Krellin, tan fuerte que se podía oír. Arrogante, despreocupado. «Langston todavía cree que este lugar está limpio», se burló Krellin. «Déjalo. Ese archivo es el único riesgo real, y se ha ido». «Quemado», respondió Bryce. «Pero ese chico, ¿cómo se llama?» «Malik. Siempre anda husmeando». «Solo es un punk callejero que hace de becario», dijo Bryce con desprecio. «No sabe lo que hacemos en realidad». Langston sonrió con tristeza. A la mañana siguiente comenzó la investigación interna. Pero esa noche, Malik se quedó de pie junto a la salida, observando a la multitud salir de la gala, sintiendo que la presión en su pecho finalmente se aliviaba. Por primera vez desde que puso un pie en Industrias Halbridge, sintió algo distinto al miedo. Sintió un propósito. Los mismos miembros de la junta que se burlaban de Malik pronto descubrirían cuánto lo habían subestimado. 3 meses después, el nombre de Industrias Halbridge significaba algo diferente en la ciudad de Edgemont. La empresa, que antes se rumoreaba tras las puertas de la oficina con una mezcla de admiración y sospecha, ahora se encontraba en el centro de una tormenta silenciosa. Una tormenta que comenzó con una billetera negra que cayó en una mañana lluviosa y terminó con una de las mayores limpiezas internas de la historia corporativa. Dentro de la torre Halbridge, la energía había cambiado. Atrás quedaron las conversaciones silenciosas en los rincones y los archivadores cerrados con etiquetas falsas. La nueva sala de juntas parecía más luminosa, no por las luces renovadas, sino por lo que se había descubierto. Habían sido necesarias semanas de investigación silenciosa, docenas de reuniones privadas, informes cifrados y, finalmente, la intervención federal. Pero ahora era oficial. Halbridge Industries había sobrevivido a una podredumbre profundamente arraigada. La auditoría inicial desencadenada por pruebas que Malik había puesto en marcha sin saberlo, desenterró capas de engaño. Bryce había autorizado pagos a contratistas fantasma. Krellin había aprobado presupuestos inflados para proyectos que canalizaban sobornos a través de proveedores falsos. Un rastro de recibos falsificados, hojas de cálculo manipuladas y archivos ocultos condujo directamente a sus oficinas. Y una vez que los auditores federales confirmaron que las cifras que Malik copió coincidían con las discrepancias de 2 años fiscales, no hubo lugar para la negación. Los arrestos se produjeron de forma silenciosa, pero decisiva. Bryce fue sacado de su apartamento a primera hora de la mañana. La policía no llamó 2 veces. Intentó discutir, insinuar que todo era un malentendido, pero la montaña de pruebas en manos de Langston decía lo contrario. Su caída resonó por los pasillos de Halbridge como una promesa incumplida. Krellin, consciente de la tormenta que se avecinaba, dimitió públicamente, pero bajo una evidente presión. Su carta, cuidadosamente redactada, mencionaba problemas de salud y tiempo para reflexionar. Pero a nadie se le escapó el pánico en su voz cuando los periodistas lo encontraron paseando frente a su casa cerrada. Langston no se regodeó. Simplemente volvió al trabajo, reconstruyendo la empresa, ladrillo a ladrillo, con honestidad. Y en el centro de todo estaba Malik Turner. La noticia se difundió en oleadas en los medios locales y luego a nivel nacional. Adolescente limpiabotas, ayuda a director ejecutivo a limpiar fraude corporativo. El titular llenó los periódicos y los programas nocturnos,
Pero Malik no persiguió cámaras ni entrevistas. Siguió apareciendo en Halbridge cada día, con su placa prendida en la pechera de un polo nuevo de la empresa, registrando archivos y asistiendo a clases de capacitación. No le importaba la fama. Le importaba algo mucho más personal. 3 semanas después de los arrestos, una camioneta negra llegó a un tranquilo barrio de Ridgeview. Dentro, Malik se sentó junto a su madre mientras conducían hacia un centro de atención privada en la zona oeste de Edgemont. Era tranquilo, limpio y rodeado de jardines. «No tenías que hacer todo esto», susurró su madre, sonriendo débilmente mientras miraba por la ventana. «Lo sé», dijo Malik, ayudándola a ajustarse la manta. «Pero ahora puedo». El costo de su tratamiento estaba siendo cubierto en su totalidad por la recién creada Fundación Halbridge, un programa que Langston lanzó específicamente para apoyar a las familias de los empleados, la mentoría juvenil y la salud comunitaria. La Junta no lo había aprobado antes, pero ahora la mayoría de los miembros que se oponían ya no estaban. Langston se había asegurado de eso. Malik visitaba a su madre todos los días después del trabajo. A veces le llevaba flores, a veces solo historias. Pero nunca faltaba un día. Se sentaba junto a su cama, contándole sobre la gente de Halbridge, las extrañas palabras corporativas que aún estaba aprendiendo y las cosas que esperaba hacer a continuación. Pero había un día del que aún no le había hablado. El día de la conferencia de prensa. Langston la llamó un nuevo capítulo. Su objetivo era mostrar al mundo que Halbridge no solo estaba haciendo limpieza, sino que también estaba abriendo ventanas. La conferencia se celebró en el gran auditorio al pie de la torre Halbridge. Los periodistas llenaron todos los asientos. Los camarógrafos estaban de pie en las gradas. Langston se acercó al micrófono, vestido con su habitual traje gris a medida, con una voz tranquila y directa. Habló del cambio, la integridad y la responsabilidad que conlleva reconstruir la confianza. Entonces, sin previo aviso, hizo una pausa. «Me gustaría presentarles a alguien», dijo, volviéndose hacia los laterales del escenario. «Han leído sobre él, pero no lo conocen». Malik salió lentamente, con un traje azul oscuro que claramente no le pertenecía. Le quedaba un poco grande de hombros y las mangas le rozaban las muñecas. Pero se mantuvo erguido, con el corazón latiendo con fuerza, mientras las luces le iluminaban el rostro. Langston le puso una mano firme en el hombro. «Este joven salvó mi empresa», dijo, «y me recordó lo que es la integridad». Hubo un momento de silencio atónito en la sala. No pidió nada, ni siquiera un agradecimiento. No esperó a que le dijeran lo correcto. Simplemente lo hizo. Langston se volvió hacia Malik. «A partir de hoy, lo nombro nuestro oficial de ética junior más joven de la historia, bajo la dirección de la Fundación Halbridge. Asesorará nuestras iniciativas de desarrollo juvenil y me reportará directamente». Una oleada de risas recorrió la sala, algunas alegres, otras escépticas, pero se desvaneció cuando Langston levantó una mano. «Este no es un título que otorgamos para presumir», dijo con firmeza. «Es una posición ganada con hechos». Malik no habló ese día. No le hacía falta. Su presencia en el escenario, su expresión tranquila y su postura erguida decían más que cualquier discurso. No era solo un chico que había devuelto una cartera. Era alguien que había cumplido cuando la mayoría se habría marchado. En la última fila del auditorio, un chico con zapatillas rotas y una sudadera deshilachada se apoyaba contra la pared. Tenía la mirada fija en Malik. Nadie lo notó, pero él lo notaba todo. Semanas antes, ese mismo chico había encontrado una cartera perdida cerca de una estación de tren. A diferencia de Malik, no la había devuelto. Tomó el dinero, tiró el documento de identidad a la basura y usó el dinero para comprar comida, zapatos y unos auriculares baratos. Pero ahora, al ver a Malik en el escenario, al oír lo que decían sobre él, algo cambió en su interior. El chico bajó la mirada hacia sus zapatillas, luego volvió a mirar a Malik, y por primera vez en mucho tiempo lo pensó 2 veces. Pero ahora tal vez lo pensaría 2 veces.